Bienvenidos a otro Minu Webinar. Mi nombre es Héctor Campos y soy director de marketing aquí en Minu. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema que tiene gran relevancia al pensar cómo vamos a seguir innovando en las organizaciones y con nuestro equipo de trabajo. Nuestro tema de hoy es liderando la transformación digital desde recursos humanos con nuestro invitado especial, que es Eduardo de la Garza. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Un gusto, Héctor. Gracias por la invitación. Y un saludo aquí a tu auditorio. Gracias. Y bueno, antes de presentarles la semblanza de nuestro gran expositor el día de hoy, quisiera contarles rapidísimo acerca de Minu, de quiénes somos. Minu somos la plataforma líder de compensación y beneficios. Somos pioneros en este beneficio de salario on demand, que es acceso a tu dinero ya trabajado. Y nuestra misión es mejorar la salud financiera de millones de trabajadores. A través de nuestra tecnología, los colaboradores de las empresas pueden acceder a una variedad de beneficios enfocados en mejorar su bienestar físico, mental y financiero. Es, digamos, todos los beneficios en una plataforma y de forma digital. Al día de hoy ya tenemos el honor de trabajar con empresas súper innovadoras. Tenemos más de 250 clientes, desde empresas muy grandes como TotalPlay, Coppel, Grupo Modelo, Telefónica, hasta pymes de 10 colaboradores. Todos son muy especiales y todos tienen acceso a todos nuestros beneficios. Actualmente ya son más de 500,000 colaboradores que usan activamente los beneficios de Minu. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en específico? A través de la app, los colaboradores tienen acceso y pueden cuidar de su bienestar físico con beneficios como telemedicina, que es acceso a doctores, nutriólogos, programas de ejercicios, cobertura médica, cursos y videos de fitness, planes de alimentación personalizados y más. En el aspecto de bienestar mental, pueden acceder a terapias con psicólogos, cursos de meditación, ejercicios de pausa activa desde su app y mucho más. Y un pilar fundamental para nosotros en Minu es que queremos mejorar la salud financiera de millones de trabajadores. Ese es nuestro objetivo. Entonces, a través de la sección de bienestar financiero de la app, los colaboradores pueden acceder a salario on demand, que es el acceso a su salario ya trabajado antes del día de pago. Pueden acceder a nuestra caja de ahorro con préstamos, cursos de educación financiera, descuentos en miles de establecimientos y mucho más. Y también nos gusta decir que somos una empresa con impacto social, porque lo que hacemos es premiar los buenos hábitos de los colaboradores con recompensas que se pueden convertir en donaciones sociales a causas como plantación de árboles o becas estudiantes. Somos una empresa que está enfocada en no solo mejorar el bienestar de los colaboradores, sino en general crear una mejor comunidad. Y bueno, al acceder en Minu también puedes disfrutar de grandes beneficios como empresa, como mejoramos la retención de hasta en un 20%, te ayudamos a cumplir con la NOM 035 y muchos beneficios más en una plataforma digital desde 59 pesos por empleado al mes. Y si tienen alguna duda, nos pueden contactar, nos pueden escribir, ya sea en nuestra página de minu.mx o a través de LinkedIn. Y bueno, ahora sí me da muchísimo gusto presentarles a Eduardo de la Garza, quien es nuestro expositor de hoy y quien abordará nuestro tema de cómo generar estos liderazgos en un mundo cada vez más digital y cómo hacerlo desde las áreas de recursos humanos. Eduardo es graduado de la Universidad de Boston con doble titulación en negocios y relaciones internacionales. En 2013 empezó su carrera como emprendedor, creando con exalumnos de Boston una empresa llamada Exlibrio, que fue la primera librería escolar en la nube para México. Y a partir de 2016 tomó la gerencia del norte para Endeavor México, que es una organización global que lidera el movimiento de emprendimiento de alto impacto, donde lideró junto con Cemex el primer mapeo del ecosistema del emprendimiento en Monterrey. Eduardo fue también gerente general del Monterrey Digital Hub, que es el primer ecosistema de transformación digital en México, fundado por 12 de las empresas más relevantes del país, y con esto busca atraer y conectar emprendedores, talento digital, para acelerar el ecosistema de innovación abierta de Monterrey y de México.
y actualmente es cofundador y director general de Data Rebels, la plataforma de aprendizaje y gestión de comunidades de datos para empresas en Latinoamérica. Actualmente también participa activamente promoviendo el ecosistema emprendedor como socio de Blue Zone Ventures, que es un fondo de inversión semilla para Founders Tech en Latinoamérica, y es un mentor activo en Angel Hub y Founders Institute, capítulo Monterrey. Eduardo, como ven, es un apasionado y creyente de la intersección en la tecnología, educación y ecosistemas de emprendimiento para transformar ciudades, y pues hoy será nuestro expositor del día de hoy. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Héctor. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y ahora sí damos a inicio a este tema tan importante de cómo podemos liderar la transformación digital desde el área de recursos humanos, Eduardo. Claro. Voy a hablar particularmente, igual un poquito de contexto de Blue Zone Ventures. Entonces, somos un fondo que invierte primordialmente en empresas de base tecnológica que están creando innovación en los sectores de finanzas, salud y tecnología de talento en Latinoamérica para crear zonas azules, que son zonas de prosperidad, que es donde las personas viven más y son más felices, que tiene relación con la salud financiera, física y también el acceso a la educación. Entonces, ¿qué te puedo decir sobre temas de cómo liderar las transformaciones digitales desde el punto de vista de una empresa grande, que es la experiencia que tuve los últimos 4 años? Todo se remonta a dónde estás tú jugando como organización. Dentro de tu audiencia, imagino que tienes, tanto ahorita saludando a Pedro Borda, un increíble ejecutivo de muchísimos años de experiencia y sabiduría, muchos más. Hablando un poco sobre cómo empresas como Cemex, como Liverpool, como La Mosa, y también algunas medianas que son la mayoría de las empresas en México, cómo pueden reinventarse. Y todo nace de cuáles son las economías del futuro. O sea, ¿dónde se está generando disrupción desde el punto de vista de tu mercado? O sea, hoy, por ejemplo, la guerra está no en venta física ni tampoco digital, sino en una venta omnicanal. Si tú volteas a ver, por ejemplo, el segmento de retail, empresas como Walmart, como Oxxo, ya no pueden quedarse ofreciendo solamente un solo servicio, sino tienen que ver la experiencia completa de sus clientes y empezar a innovar creando servicios o aliándose con proveedores para poder abordar una experiencia completa para su usuario. Desde el punto de vista de una empresa de recién creación, el tema de cultura lo abordan los socios fundadores, ¿no? Y ahí no estás transformándote, sino estás transformando la industria. Entonces, voy a hablar de esas dos perspectivas de cómo el contraste de cómo transformar una empresa que lleva 100 años operando y vendiendo un mismo producto y cómo generar disrupción hacia adelante, y cómo una empresa de recién creación puede generar disrupción en un mercado que ya tiene bastante años sin cambiar. Entonces, hablemos de la primera, que es cómo empresas que llevan operando los últimos 30, 50, 100 años haciendo lo mismo, cómo pueden reinventarse. Yo normalmente doy 3 recomendaciones. Y estas recomendaciones es importante entender que es una manera de poder sintetizar lo que se tiene que hacer de manera continua y que requiere, sí, de muchas idiosincrasias y detalles en su implementación. No es una carta magna para cualquier tipo de empresa para que lo implemente. Pero normalmente, si tú quieres abordar una batalla de transformación de tu organización, tiene que ver con 3 temas. ¿En qué mercado juegas? Las condiciones de los mercados y sobre todo los comportamientos de los clientes y los usuarios se están transformando cada vez más rápido. O sea, los comportamientos de cómo compramos, de cómo consumimos, qué consumimos y para qué consumimos, se va cambiando a través del tiempo. Y ya hoy, con la adopción de medios digitales, de plataformas digitales, muy similar a como ustedes están en la industria, lo que vamos viendo es se van adoptando a las nuevas tendencias de tecnología. Entonces, primero, identificar en dónde juegas y cómo está transformándose. La segunda es entender con qué fortalezas cuentas actualmente. Y esas fortalezas tienen que ver con qué activos tienes desde
recursos de talento, recursos de clientes, de acceso al mercado, acceso a conocimiento de mercado, y con eso poder definir hoy dónde podría yo jugar dentro del mercado que hoy no estoy jugando. Y ahora sí, el tercer elemento. ¿A quién necesitas para poder hacer para poder hacer realidad ese camino de transformación? Y el quién es el de donde es el cornerstone o es el punto de inflexión de todas las transformaciones digitales. Para normalmente una empresa establecida que ya tiene unos 30, 100 años de operación, normalmente son las presas primordiales de los consultores, ¿no? Que llegan pues a venderle la última estrategia en su presentación de PowerPoint, igual si son Sí. innovadores en Keynote, ¿verdad? Pero el problema está en la implementación. Y la implementación principalmente tiene que ver con el talento. Y la parte del talento, creo que hay varios temas que se aplican a ambas empresas, las empresas de recién creación como las establecidas. Ya son nuevas reglas de cómo el talento opera, de lo que el talento nuevo quiere, e incluso el talento que ya tiene 30 años operando, que ya después de COVID ya vivió una flexibilidad que antes no conocía, que ya vivió una capacidad diferentes que no conocía, y ahora quiere continuarlo. Entonces, el mundo en el que hoy vivimos en cuestión de talento se vuelve mucho más retador. Entonces, una es cómo gestionas a tu talento actual para alinearnos a una visión que es de cómo abordar un mercado nuevo, con habilidades nuevas o con activos nuevos. Ejemplo, somos Oxxo, queremos abordar el mundo de finanzas, o que ya somos uno de los jugadores más principales, queremos empezar a ofrecer pues un medio tanto de transacción como de mandar préstamos y pagos a seres queridos. ¿Cómo podemos habilitar eso? ¿Qué tipo de talento requiero? ¿Sí? Desde las habilidades, desde el perfil, ya no puedes darte sustento con el talento que tienes internamente, tienes que empezar a traer el talento externo, que normalmente son perfiles tecnológicos y también perfiles emprendedores. Entonces, esto es resumiéndote como el 30 años de documentación y de recomendaciones de consultores, en 3 recomendaciones son las que te daría. Y luego ahora sí, para empresas de recién creación, la realidad es que ahí es donde está yo creo que la magia. O sea, que es donde nosotros invertimos. Invertimos en startups de recién creación que están haciendo disrupción en estas 3 verticales. Y vemos empresas generando un alto grado de innovación y reformulando el cómo hoy interactuamos con el talento. Te doy un ejemplo. Una empresa en la que nosotros estamos invertidos se llama eBombo. eBombo es una empresa liderada por cofundadores peruanos. Ellos ofrecen a empresas una manera de poder interactuar y generar integración para sus empleados remotos a través de eventos y videojuegos virtuales, todo dentro de la misma plataforma. Súper increíble, han crecido enormemente, pero lo más padre son los valores y la visión con la que estos emprendedores empezaron su camino. Y hoy ya están atendiendo empresas en Perú, en Colombia, en México, y tienen la ambición de también entrar a Estados Unidos. Y eso es súper interesante porque no es que eBombo haya creado desde su cultura, desde su equipo, una cultura nueva de transformación digital, sino está habilitando a otras empresas a poder hacer la adopción de transformación digital mucho más susceptible. Te doy otro ejemplo. Hay una empresa que se llama Lapso. Antes se llamaba Learning, hoy se llama Lapso. El fundador se llama Santiago Maldonado. Esta plataforma es una plataforma que permite a empresas pequeñas y medianas a poder gestionar una cultura de desempeño sostenible, basado en las metodologías ágiles. Entonces, ¿qué ofrece? En una misma plataforma los colaboradores pueden poner sus objetivos de manera transparente bajo el método de agilidad, y aparte esto lo acompañan con un repertorio de contenido y de cursos 100% virtuales para acompañar el desempeño. Entonces, objetivo número 1, quiero que sean mis ventas 30%. Bueno, entonces acompáñalo con un video de ventas de alto crecimiento,
con uno de liderazgo y otro trabajo en equipo, todo incluido bajo la plataforma. Entonces, ofrecido a empresas pequeñas y medianas. Hoy también están entrando empresas también grandes. Entonces, de nuevo, creo que la mayor disrupción que puede haber está en estos perfiles emprendedores, específicamente latinos, que están dentro de empresas grandes o por su propio emprendimiento, son catalizadores de nuevos movimientos y de adopción de nuevas tendencias de talento digital. Y un último que te voy a platicar. Este es uno de recién inversión. Es una empresa que se llama Crazer, que ellos, a través de la integración a las plataformas de e-commerce, pueden ofrecer capital de trabajo a los e-commerces pequeños y medianos de Latinoamérica. Entonces, de nuevo, no tiene mucho que ver con el tema de talento, pero al final habilita procesos de transformación digital, que al final la innovación, si te lo puedo simplificar, tiene que ver con hacer más con menos. O sea, crecer el pastel, generar abundancia de valor a todos los que estamos jugando en un ecosistema o en un mercado, ¿sí? Y normalmente viene acompañado, es altamente apalancado por la tecnología, porque la tecnología nos permite hacer las cosas de manera más inteligente y eficiente. Eduardo, y cuando hablas de transformación digital, muchos entendemos que, bueno, para lograr una transformación digital exitosa, sí hay que tener, apoyarse en la tecnología, tener nuevas plataformas, nuevos servidores, nuevas capacidades tecnológicas dentro de nuestra empresa, pero el desafío que comentas, que me parece que es primordial, es el de los líderes de recursos humanos, porque ahí sí ¿qué va primero, no? ¿La tecnología o el personal capacitado para llevar la transformación digital? ¿Cómo ves este desafío? ¿Cuáles son las funciones que debe de cumplir un líder de recursos humanos para comenzar una transformación digital? Y ahora sí que es un poco como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero, una tecnología innovadora que implementas o el nuevo personal que lidere esta transformación, o qué haces con el personal que ya tenías desde antes, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que un líder debe de hacer primero? Ninguno de las dos. Creo que la primera pregunta que un líder de recursos humanos se tiene que hacer es en dónde como organización estamos jugando, ¿sí? O sea, ¿qué batallas tenemos que ganar como negocios? O sea, ¿cómo podemos, dos sencillas preguntas, cómo podemos incrementar nuestras ventas o reducir nuestros costos? Las dos maneras en las que un negocio crece, ¿no? Entonces, partiendo de esa pregunta y partiendo de en dónde jugamos y cómo podemos, desde el punto de vista de recursos humanos, ser socios del crecimiento del negocio, ahora sí ya viene la parte de estrategia de talento y cultura, pero no antes. O sea, la integración, la tecnología es una manera de poder resolver una tarea que ya existe, una tarea que con o sin tecnología una persona la va a gestionar, el famoso job to be done, ¿no? Que es agnóstico a geografía, tiempo y tecnología. Entonces, primero preguntar dónde jugamos y cómo ganamos. Y el cómo ganamos es donde ya puedes empezar a decir, a ver, hay una oportunidad para generar una jugada de plataforma, una jugada de tecnología, que es donde ya puedes empezar a hablar de tecnología. Y una vez que tienes claridad en dónde jugamos, cómo ganamos, ahora sí ya puedes empezar a hablar del quién necesitamos para poder ganar. Ahora, no es lo que sí bien menciona Héctor, es que no es un proceso lineal. En el momento en el que ya necesitas el talento digital, it's too late. En el momento de que ya lanzaste la iniciativa, hoy ya te convenció Bain & Company, McKinsey, que tienes que jugar en este sector, ya contrataste a Neoris o IBM para que sean tu estrategia de plataforma, ya estás construyendo la plataforma y te das cuenta que necesitas programadores. Te das cuenta que necesitas un director de marketing, te das cuenta que necesitas un head of strategy, un head of data. Súmale otro año para que completes tu plataforma. Y el tema es que en el mundo de la economía digital, un año es equivalente a 10 años. ¿Sí? O sea, te Y puede el ir costo y tiempo de contratación son largos, ¿no? Ahí ya perdiste, ya Sí, tienes y costos normalmente lo que altísimos de mantener. sucede es, para poder agarrarle velocidad, pues tienes que meter un poquito más de capital para poder ya sea reclutar a través de headhunters o tienes que hacer reclutamiento a través de
ver quiénes son los perfiles de mayor conocimiento en el sector y traértelos. Si desde un inicio hubieras invertido, no necesariamente en tener ya los perfiles listos, pero empezar a tener un plan de creación de talento interno, de identificar aquellos perfiles que pueden migrar a posiciones de tecnología, empezar a desarrollar algunos perfiles como banca, tu migración es mucho más ágil, es mucho más fluido. No es perfecto, o sea, no hay una manera de hacer una fórmula perfecta porque al final, pues para que te aprueben esta inversión en talento, pues tienes que comprobar que hay algo que tienes que hacer, ¿sí? Pero bueno, también depende mucho de la cultura de la empresa. Si una empresa está dispuesta a invertir en talento antes de saber si el talento lo vas a necesitar o no, ¿sí? Depende mucho de la cultura de la empresa. Pero lo que sí vemos es que la mayoría de las empresas sí se esperan hasta tener el qué ya bien definido y luego ya invierten en talento y eso les atrasa por completo sus proyectos. Ya perdieron tiempo valioso ahí. Perdieron tiempo, no necesariamente pierden, porque cuando agarran vuelo las empresas medianas y grandes, se tardan en agarrar vuelo, pero ya que agarran vuelo, agarran momento. Y vamos a decir que un elefante para cambiar de dirección tarda, pero una vez que agarra velocidad, pues te encargo para cómo lo vas a parar. Hay una pregunta que hizo aquí en la audiencia Pedro Borda, me gustaría igual y responderla. Claro. Que no entiendo qué significa catequizar a las personas adultas mayores, pero entiendo tu mensaje, Pedro, que los adultos mayores, ¿cómo pueden participar en la economía digital? Gracias por la pregunta. No sé si quieres que la respondamos ahorita, Héctor, o hasta el final. No, de una vez está bien. Y déjame recordarles que si tienen alguna pregunta, déjenlas en el botón de Q&A de la parte inferior de su pantalla y ahorita contestamos todas. Gracias. Pedro, es muy buena pregunta. Lo que hemos visto nosotros en el sector de tecnología es que más sabe el diablo por experimentado que por diablo. Y lo que sucede normalmente en esas empresas de alta innovación en tecnología es que requieren de experiencia en algún punto de su escalamiento. Y no hay nada como que te pueda dar esa sabiduría que más que el tiempo. Entonces hay muchas empresas que están buscando personas que tienen experiencia en la industria para que los orienten, para que los mentoreen o incluso para hasta que entren como parte de su empresa, ayudarlos a reinventar una industria con un mindset diferente. O sea, algo que es súper emocionante del sector de tecnología es que es meritocrático. Y el sector de tecnología, mientras estés dispuesto a aprender y estés dispuesto a hacer las cosas con un sentido de urgencia y con enfoque de valor al cliente final, vas a tener un lugar en las mejores empresas. Muchas empresas, incluso ya de tamaño como Kavak, tienen programas específicamente para no necesariamente adultos mayores, pero sí para generar diversidad. Y sin duda alguna los adultos mayores generan diversidad de pensamiento. Gracias, Eduardo. Y tenemos una pregunta que nos llegó en el registro al webinar que creo que me parece muy interesante y con toda tu experiencia en startups, seguro tienes mucho que decirnos. Es las empresas grandes, ¿qué podemos aprender de las startups y nuevas empresas que traen consigo una cultura casi 100% digital? Estas empresas quizás que son de muy reciente creación, que nacieron en un entorno digital, en un entorno hasta de trabajadores 100% remotos. ¿Qué podemos aprender las empresas grandes de ellos? Perdón, ¿qué podemos aprender de las empresas de recién creación en cómo gestionan sus equipos? Dice, ¿qué podemos aprender de las startups y nuevas empresas que traen consigo una cultura casi 100% digital? Y lo pregunta alguien que viene de una empresa pues muy grande, ¿no? Muy alejado del sistema startup. Es buena pregunta. ¿Cuál es el nombre de la persona que lo preguntó? No me sale la pregunta, déjame buscarla. Ok. Si quieres, avanzo con la pregunta. La respuesta que es importante dar contexto, muchas de las tendencias de las empresas de startups, de cómo operan, no es que lo hagan por diseño, sino lo hacen por necesidad. O sea, el trabajar desde casa, pues es más efectivo, o sea, es más
eficiente en términos de lo que gastas mensualmente que trabajar en una oficina. ¿Sí? Cuando estás empezando, pues lo primero que quieres es mantener tus gastos los más planchados posibles. Lo segundo es que el acceso al talento digital, no puedes competir contra las nóminas o los presupuestos que tienen o las empresas grandes o las empresas de tecnología establecidas. Entonces, lo que ofreces es pues, toda la flexibilidad que se puede. Ahora, lo que sí es una tendencia que se ha adoptado y que va creciendo es la cultura, no necesariamente remota, pero la cultura híbrida. Hay pocas empresas que son 100% remotas y hemos visto diferentes temas alrededor de esto, pero lo que sí es que va a haber siempre una población que o prefiere 100% remoto pero lo que sí es que la mayoría prefiere una combinación de remoto y en persona. Y eso empuja a los gerentes de las empresas, a los dueños de las empresas, a los socios de las empresas, a desarrollar habilidades de gestión. Lo que tú tenías ahora de manera presencial, tienes que desarrollarlo pues de una manera virtual. Y no significa pues tener a tu equipo todo el día en un Zoom. Significa desarrollar maneras de poder medir por resultados, desarrollar maneras de poder generar comunicación efectiva y sobre todo asíncrona. ¿Qué significa asíncrona? Es que yo prácticamente lo que sucede en un correo, pero hacerlo a través de nuevos medios, como lo es WhatsApp, como lo es Slack, y tener protocolos de comunicación, tener protocolos incluso de horarios, que te permitan a ti mantener una cultura de alto desempeño, pero al mismo tiempo también con un sentido de cuidado al ser humano, ¿no? Pero la realidad es que específicamente en empresas que son startups, que son de recién creación, de alta innovación y alto crecimiento, la cultura se llama crecimiento. O sea, no hay una definición aunque sí algunos startups sí lo hacen, ponen sus valores y el credo de lo que para ellos es importante, pero la realidad es que lo que podemos aprender es su sentido de urgencia de sobrevivir a través de la generación de valor. Si no agregan valor, no sobreviven. Entonces, y eso es parte de lo que hace un emprendedor único. Un emprendedor, pues, tiene que sobrevivir y está cazando más que cosechando. Gracias. Esa pregunta era de Daniel González. Y ahora, en relación a la pregunta anterior de mi estimado Pedro Borda, tenemos una pregunta que hace Carolina Ramírez, que dice, ¿cómo unimos a las distintas generaciones en la transformación digital? ¿Es la de Erika Galicia o es otra pregunta? Es otra pregunta Bueno, perdón, de Carolina adelante. Ramírez. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cómo unimos a las distintas generaciones en la transformación digital? Es buena pregunta, Héctor. Creo que hay ciertos valores que son multigeneracionales, ¿sí? El otro día lo estaba platicando justo con un mentor mío, de que la realidad es que las diferencias entre generaciones siempre han existido, no es algo particular de nuestra época. Si tú le preguntaras a las personas que tenían 35 años, 45 años y 25 años, en los años 50 te van a decir que entre ellos eran muy diferentes y que esperaban cosas diferentes entre unos y los otros. Pero como humanos creo que al final todos queremos tres cosas. Todos queremos crecer, todos queremos ser escuchados y respetados. Y el tercero es que todos queremos pertenecer a una organización que nos escuche y que nos tome en consideración. Entonces, creo que lo que hemos aprendido, o lo que yo aprendí trabajando con diferentes empresas a través de los últimos 10 años, es para poder generar no un consenso, sino un común denominador, porque nunca vas a tener un consenso, es buscar esos espacios para que la gente se sienta escuchada. Pero al final del día, la organización tiene que tomar posturas de cultura, que va a definir quién sí se queda, quién sí se atrae, quién no se queda en la organización. Y esas posiciones de cultura, la recomendación es que tengan dos elementos, que sí considere hacia dónde se dirige el futuro, o sea, hacia dónde se dirige la productividad y los comportamientos de los humanos, pero también entender qué tipo de organización queremos crear. ¿Quieres crear una organización que priorice
la interacción de persona a persona de manera física, quieres una cultura que priorice el reconocimiento, quieres una cultura que priorice el crecimiento, y partes de ahí, Dentro de tu mismo diseño organizacional, es importante considerar, oye, si estás en tu proceso de transformación digital, si ya sabes dónde quieres jugar y cómo quieres ganar, entonces es importante considerar a quién debes de atraer. Y eso sí implica ciertas restricciones o ciertas variables que en tu fórmula de cultura tienes que considerar. Entonces, si en tu fórmula está claro que tienes que atraer proveedores de e-commerce para estar rodeado de proveedores de e-commerce para poder llegar a mercados nuevos, tienes que aprender de ellos, sobre sus valores, tienes que aprender cómo comen, cómo platican e integrarlo a tu día a día. Si no, nunca se van a acercar. De acuerdo. Y esto va un poco en línea con esta siguiente pregunta que nos llegó de Erika Galicia, que dice, ¿qué sugerirías para liderar la transformación digital en una empresa que se encuentra en un mercado de servicio en el que la atención tradicionalmente es presencial, como es el de la construcción? Está bien interesante eso, Héctor. Justo me ha tocado colaborar muy de cerca con Cemex y es impresionante cómo ellos han reinventado la manera en la que sirven a sus clientes. Es algo que hasta yo les digo que pecan de no compartirlo porque creo que es impresionante lo que han hecho. Pero cuando haces un mapa de cómo la empresa interactúa con el cliente, hay muchísimas ocasiones en las que esa interacción de persona a persona solamente genera fricción. Desde la parte del pedido, desde la parte del transaccionamiento de la factura, el tracking de los camiones, si es que estás pidiendo tus revolvedoras. Pero hay muchas interacciones que puedes quitar de la parte de interacción persona a persona y darle mucho mayor énfasis ahora sí, que en el momento en el que tú sí tengas que interactuar con tu cliente, vengas informado y le hayas generado una experiencia donde el resto de la tarea previa y después no tenga que estar la persona físicamente. Entonces, hay una metodología que se llama el Service Design Blueprint, que te permite a ti mapear cómo tu servicio interactúa con tus clientes y tus diferentes usuarios de tu servicio, sin hablar de plataforma. Y vas identificando en qué puntos puedes integrar tecnología para poder mejorar la experiencia a la persona. Ahora, algo que también, o a tu usuario, algo que también creo que a nivel de empresas grandes es difícil de medir, pero es fácil de encontrar una fórmula de remedio, es hablar con los clientes, preguntarles, hacer procesos de lo que se le llama entrevista de usuarios, donde navegas sus problemas, empatizas con el usuario y empiezas a encontrar, pues igual hay cosas que no estás solucionando actualmente con tu servicio, que te permiten a ti innovar en tu proceso, pero también te ayuda a identificar, oye, hay algunas áreas en las que podría yo, con poco esfuerzo, mejorar la experiencia 10 veces mejor para mi usuario. ¿Sí? O sea, la implementación de las metodologías de Design Thinking, de Service Blueprint, de Customer Experience Design, son agnósticas a industria. Se pueden aplicar a la industria de construcción, a la industria de manufactura, a la industria de retail, y requieren de una disciplina, requieren de una disposición a experimentar y una disposición a escuchar al cliente. Y luego ya cuando tengan la información, actuar sobre ella es completamente otro animal, porque ahora sí tienes que meterle lana, pero ya cuando llegues a ese puente lo cruzas. Sí, al final ya tendrías que hacer la inversión de cómo haces estas plataformas digitales para tener una mejor interacción, ¿no? Con tu cliente o con los usuarios. Exacto. Y justamente nos pregunta, bueno, esta pregunta es anónima, pero dice, ¿cómo se puede introducir estos conceptos de e-commerce para un negocio de plantas ornamentales? Gracias. Creo que hay una diferencia si eres una empresa de recién creación, si eres una empresa pequeña o no es una empresa grande. Es una empresa ya grande que tiene procesos establecidos. Lo mejor que puedes hacer es crear experimentos acotados tanto en presupuesto como en objetivo,
de la hipótesis que quieres comprobar. ¿Qué me refiero con esto? Si tú quieres comprobarle a tu empresa, a los dueños de la empresa mediana o a los directivos de una empresa grande, que apalancar e-commerce para plantas ornamentales es la manera de hacerlo, hoy tienes a tu acceso un sinnúmero de herramientas para poder prototipar esto. Tienes Shopify, nomás busca en línea de e-commerce tools para lanzar y tienes 50 herramientas, donde no tienes que invertir más de $1,000, $3,000, $5,000 para poder validar tu concepto. Y eso aplica en empresa grande, como en empresa mediana, como en empresa pequeña. Nunca lances una iniciativa sin antes validar que está la necesidad ahí en el mercado. Y hoy lo que creo que vivimos en el mejor momento de la humanidad, porque jamás el humano había tenido acceso a poder experimentar de manera tan rápida y validar necesidades deja tú de mercado, necesidades de otros humanos. Y hoy no tienes que saber programar, no tienes que saber, o si no lo sabes, hay tantos recursos en línea para poder aprenderlos, desde lo más cotidiano como YouTube hasta programas ya dedicados para ayudarte a reconvertirte a nuevos perfiles, donde ya el acceso al conocimiento y el acceso al ejecutar no es lejano, no es inalcanzable, es súper alcanzable y accesible. Sí, y esta parte que mencionas es importante con respecto al precio. Muchas veces se piensa que el empezar una transformación digital es muy caro y de hecho nos llegaron varias preguntas similares en el registro al webinar. Por ejemplo, hay varias que nos dicen qué tan cara es la transformación digital para una pyme. Pequeños empresarios que están preocupados de que esto les altere mucho los costos o cómo iniciar la transformación digital sin gastar tanto. Sí, y hablando específicamente, creo que transformación digital es un término demasiado amplio y ya que hablemos específicamente de lo que quieres mejorar como negocio. Y creo que eso nos va a ayudar a desmistificar la palabra transformación digital, ¿sí? Que es una palabra que usan los consultores, yo he pecado de usarla, para poder generalizar sobre un servicio. Pero hoy al final del día es cómo podemos ayudarte a crecer tu negocio. O sea, cómo puedes tú crecer tu negocio. Y hoy como dueño de pequeña empresa o mediana empresa, en línea tienes tantas herramientas para poder solucionar problemas que tienes, pero donde yo empezaría es identifica claramente cuál es el problema que quieres resolver. Si tu problema que quieres resolver es el manejo de tu contabilidad, hay 50 herramientas en línea, desde gratuitas hasta algunas que varían en precio, desde $1,000 hasta $10,000, dependiendo de la complejidad de tu problema, que te ayudan a resolverlo. Requieres de capital de trabajo, pero no te lo asignan. Tienes increíbles empresas como Confío, como Clara, ofreciéndote servicios para poder resolver esto. Eres un e-commerce y quieres poder integrar pagos de manera sencilla. Tienes, a ver, aquí tengo el nombre de la empresa. Tienes RetriPay, que es también otra de las empresas en las que hemos invertido. Con un solo dashboard puedes integrar todos los medios de pago, que es un super pain para las empresas de e-commerce, tener que estar integrando todos los diferentes medios de pago y monitorearlos, ¿sí? ¿Quieres manejar tu contabilidad de manera digital? Tienes Conta, que es conta.com, pues es prácticamente como lo dice, es tu contador digital, ¿sí? Entonces, no tienes que irte a la complejidad de reinventar todo mi negocio. Puedes empezar por las cosas pequeñas que vayan ayudándote a ti a concentrarte en las batallas que sí importan de tu negocio. Y las batallas que sí importan es importante, pero no es hacer la declaración del mes, ¿sí? La batalla más importante que tú tienes como dueño de negocio es cómo le voy a seguir agregando valor a mi cliente y dónde hay más clientes como esos donde yo puedo agregar el valor de manera repetible y escalable. Gracias. Y nos llegó una pregunta de Blanca Nayeli López, donde menciona que ya que esta es una plática de transformación digital para recursos humanos, en tu experiencia, ¿cuál es el proceso más importante a digitalizar, además de la atracción de talento? Esto, digamos, desde una perspectiva de líderes de recursos humanos. A ver, ¿me puedes decir otra vez la pregunta? En tu experiencia, ¿cuál es el proceso más importante a digitalizar,
además de la atracción de talento. ¿Para una empresa grande o pequeña o mediana? No nos menciona qué tamaño de empresa, más bien nos habla desde una perspectiva de un líder de recursos humanos. Creo que sí hay algunas que sí de cajón te diría es importante digitalizarlas, como el manejo del aprendizaje, del desempeño de tu equipo. Sí les recomiendo para este caso en particular Lapso, que es una empresa justo de gestión de aprendizaje y desempeño de equipos. Pero creo que también ya hay bastantes herramientas allá afuera para la gestión de cosas que son administrativas, como el cálculo de la nómina, la gestión de la nómina, todo lo que tiene que ver con los periféricos que tienen que ver con talento, como inventario de equipos, gestión de las vacaciones. Y hay empresas como lo es Workbeat, ¿sí?, que hacen todo esto desde la nube. O sea, hoy como pyme, no necesitas invertir tú en talento tecnológico para poder ser digital en tus procesos de recursos humanos. De hecho, todas las que se les puse aquí, las últimas 4 empresas que les puse aquí, Conta, contabilidad digital para empresas. Ebombo, integración digital para tus equipos. Lapso, plataforma de gestión de desempeño y de aprendizaje para tu equipo. Workbeat, gestión de todas tus necesidades de recursos humanos, nómina, vacaciones, diagnósticos, toda la gestión de bajo normas, ¿sí? Otra que también les recomendaría, por aquí lo tengo, dame un segundo, muy buena. Eso tiene que ver más para empresas que gestionan procesos donde tienen ya, son empresas medianas o grandes, que gestionan procesos donde tienen mucho equipo de frente de línea, ¿no? Déjame te digo cómo se llama esta empresa. Muy buena, la acabamos de conocer. Y es a lo que voy. Al final, la innovación no tiene que venir dentro de tu organización, puede venir de fuera. Y hoy, como están diseñadas las empresas, es ser sumamente fáciles de consumir, ¿sí? Y puedes apalancarte de ellas para poder digitalizar tus procesos. Correcto, y todas estas son aplicaciones o empresas justo para hacer quizás el trabajo de los líderes de RH más fácil, ¿no? Y ahí ya me acordé de la empresa, Cardiotrack. Cardiotrack es una empresa mexicana fundada por expertos de salud que ayudan a empresas a a cumplir con la norma de salud mexicana que te exige tener a los empleados que están bajo mucho exigencia física, tener monitoreado sus niveles vitales desde temas de presión, como temas también otras métricas de salud. Y ellos lo hacen de una manera completamente digital. Entonces, antes de que entren al trabajo, hacen un check-in con el Cardiotrack, que es una maquinita donde te toma tus signos vitales y le indica a la empresa si está preparado o no para poder laborar. Entonces, permite estar en compliance con la norma y aparte como empresa, de manera anónima, te permite generar programas o iniciativas preventivas para poder prevenir cualquier incidente de salud o de seguridad para tus empleados. Cardiotrack. Perfecto, es que lo ponemos en el chat. Ah, ya lo pusiste. Muy bien. Bien, recuerden que si tienen más preguntas, escríbanlas ahí en el icono de Q&A y ahorita las contestamos. Bueno, y tenemos una pregunta también que nos llegó al registro, que habla sobre resistencia en la transformación digital cuando no eres, más bien cuando eres parte de recursos humanos. Dice, Sí. ¿qué se puede hacer ante una resistencia a esta transformación si yo como recursos humanos veo la necesidad, pero un director no ve las ventajas o la oportunidad de transformarnos? Sí. Hablando de un líder de recursos humanos. Sí, y creo que más allá de un mundo de transformación digital, en cualquier contexto donde recursos humanos tengan que participar, se tiene que sensibilizar con 2 elementos. Se tiene que sensibilizar
cuáles son las necesidades del negocio en el momento, porque tus necesidades como recursos humanos, para bien o para mal, van secundarios a las necesidades del negocio, que yo sé que va un poco contradictorio, porque para operar el negocio necesitas talento y la cultura, pero desde el punto de vista de los líderes del negocio, las decisiones se toman en base a cómo yo puedo seguir capturando valor y entregando valor en un mercado. Cuando como líderes de recursos humanos podamos entender y comunicar y descifrar eso más rápidamente, nos podemos dejar de convertir en proveedores de servicio y convertirnos en socios del negocio. Esa es la primera. Y la segunda es entender cuáles son las qué motiva al liderazgo o a mi directivo directo, que normalmente tiene que ver con los motivantes de su directivo, de su liderazgo. ¿Cuáles son los motivantes suyos y prioridades? Y basado en eso, cuando tú puedas alinear tus iniciativas a empoderar sus objetivos, es donde ya puedes empezar a ver alineamiento en las estrategias. Pero en la medida en la que tú hagas tus iniciativas en un vacío de lo que tú crees que son las mejores prácticas que tienen que implementar sin considerar el negocio y sin considerar las prioridades de los directivos o del CEO, nunca vas a poder implementar. Y esto no es algo que, bueno, que sí, lo he estado aprendiendo a través del tiempo con las empresas con las que he trabajado, pero lo ves súper práctico en el mundo de startups, porque la manera en la que te enteras es que no te compran. Si no resuelves un problema real, no te compran. Y nomás no comes el siguiente día. Entonces, la necesidad de en verdad resolver un problema real es, pues no es vida o muerte, pero sí es de hambre en el mundo de emprendimiento. Entonces, los emprendedores se vuelven obsesionados de resolver problemas reales. Por eso, todo lo que abordan, por eso hablan un poquito de la mentalidad emprendedora cuando se recomienda hablar de transformación digital, no se refiere a lanzar cosas o con un sentido de urgencia o de innovar en cosas que no importan, sino el emprender significa el crear valor de una manera innovadora, pero teniendo en contexto de que estás resolviendo un problema que no se ha resuelto. Y ahí es donde yo creo que está la oportunidad para recursos humanos. Totalmente. Y en caso de un líder de recursos humanos, quizás de una empresa mucho más grande, de un corporativo, supongo que esto se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Convertirte en un líder de transformación si es una empresa pues ya gigante que tiene muchos procesos y muchos hilos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el papel de un líder de recursos humanos en una empresa pues mucho mayor, que quizás se le dificulta más hablar con otros líderes tomadores de decisiones? Pues es que creo que una empresa que no considera su estrategia de recursos humanos o de talento en su transformación digital es una empresa que, pues, yo no consideraría que sería una empresa líder, ¿sí? Y como ejecutivo o gerente de talento y cultura estaría buscando otras oportunidades, para ser sincero. Una organización que sí en verdad reconoce el valor de recursos humanos y de talento y cultura son las que ganan en el mercado. Pero ojo, con lo que acabo de mencionar anteriormente, para ser un líder, un ejecutivo de recursos humanos, pensar como recursos humanos no te va a llevar ahí. Tienes que pensar como líder de negocios, líder de operación, y tienes que ponerte los zapatos del CEO. O sea, en realidad, una empresa grande o mediana es lo que tiene que suceder. Ahora sí, una empresa grande es de tener un poquito más de paciencia, pero la realidad es que si no hay disposición en el liderazgo de la empresa a invertir en talento y cultura como parte de su estrategia de transformación digital, difícilmente vas a poder convencerlo. O sea, si quieres participar en una transformación digital, puedes sugerirla o puedes cambiar tu organización. Muchas gracias, Eduardo. Y nos quedan... Y Héctor, y con un poco de disclosure, o sea, no significa que no existan empresas allá afuera. Hay increíbles empresas invirtiendo fuertemente en su transformación digital que va acompañada de talento. El TEC de Monterrey, Liverpool, Bimbo, Walmart, o sea, están haciendo cosas bien interesantes. Oxxo, Coca-Cola FEMSA, cosas que ni te imaginarías que están haciendo, donde en verdad ponen al talento al centro, ¿sí? Pero si la pregunta viene de
¿cómo puedo hacerle yo como recurso humano ser considerado parte de la mesa? Es, si ya hiciste el proceso de en verdad entender como socio de negocio cómo puedes ayudar al negocio a crecer, más allá de lo que tú crees que son las mejores prácticas de recursos humanos, si ya intentaste eso y no ves que hay apertura para escuchar, entonces hay un síntoma de la cultura más que de la causa. Totalmente. Muchas gracias, Eduardo. Y nos da tiempo todavía para una pregunta más antes que se nos acabe el tiempo. Esta sería la última que nos llegó al registro. ¿Cuál es la importancia de llevar a la empresa a un ecosistema digital desde la perspectiva de RH? ¿Cómo afecta a la atracción de talento y a la retención del mismo? Claro. Fíjate, yo tengo una frase que hice, no me acuerdo dónde la escuché, seguro me la robé a alguien más, pero es o por talento ganas o por talento pierdes. Es la realidad. En el mundo en las empresas, la verdadera batalla se llama talento. Y ahorita que hablamos de definir el qué, el cómo, cuando llegas al quién, si como cultura y no tienes una estrategia para atraer y retener y compensar de una manera diferente y operar a estos equipos que operan de manera diferente, de manera descentralizada, con nuevas herramientas, con nuevos objetivos, si no tienes la capacidad para reinventarte hacia esos modelos, se va a quedar tu plan en papel, no va a gestionarse. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues el reto es solucionarlo. ¿Y cuál es el riesgo al no hacerlo? Pues quedarte en papel. Totalmente. Pues, Eduardo, muchísimas gracias por por esta mini webinar que nos acompañaste. Esperamos que sea de gran ayuda para toda nuestra audiencia, todos, la mayoría líderes de recursos humanos, líderes en sus empresas. Y pues espero que nos acompañes próximamente en otra sesión. Y muchas gracias, Eduardo. A ti, Héctor, gracias a todos los que están aquí. Los invito a visitar las empresas que les compartí y si quieren continuar la conversación, acá estoy. Este es mi Twitter y también ando ahí en LinkedIn si se les ofrece cualquier tema. Perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes en otro mini webinar. Cuídense mucho. Hasta luego.